Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop y en esta oportunidad hacemos análisis de situación previo a las elecciones generales 2011 y rescatando, insistiendo precisamente sobre una realidad multicultural de país, sobre la realidad de los pueblos indígenas y sobre ese contexto que obviamente nos afecta a todos. Pero el contexto nacional no es ajeno a la realidad latinoamericana y precisamente regresando a esa perspectiva internacional, el tema, Eduardo, es cómo lo que sucede en América Latina nos impacta o no. Estamos viendo efectos interesantes desde la retoma de ejercicios de poder o la toma de la izquierda en algunos países de América del Sur, organizaciones y movimientos indígenas que están en negociaciones o posicionamientos o incluso enfrentamientos con gobiernos o entre organizaciones de sociedad civil. Ese efecto, ¿cómo se puede medir en Guatemala? ¿Qué estamos siendo testigos o qué estamos viendo en Guatemala en términos de los liderazgos indígenas, de la posición de la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda en Guatemala? Bueno, mira, en perspectiva regional, efectivamente estamos ante una época en donde las izquierdas, en plural, porque no son idénticas, son diferentes, han tenido distintos niveles de éxito en el acceso al poder, especialmente en la región andina, en países vecinos como El Salvador. Y ciertamente eso marca ciertas tendencias, ¿verdad? Ciertas tendencias. Sin embargo, esas tendencias parten de condiciones nacionales que no siempre se reproducen de igual manera. Por ejemplo, la fuerza, digamos, de un fenómeno como Evo Morales está asociada con la fuerza de los movimientos sociales. Dicho de otra manera, la viabilidad electoral y política de opciones indígenas en los países andinos, en su momento el Pachacutic también del Ecuador, ¿verdad? Lo que te muestra es la fortaleza del movimiento social y cómo el movimiento social hace una opción electoral. En el caso de Ecuador optaron porque era su propia organización política. En el caso de Bolivia optaron por tomar un partido preexistente que era el MAS. Pero bueno, son movimientos cuya formulación de proyecto histórico, digamos, su grado de formulación de proyecto y su músculo institucional, organizacional, identitario les permite ya dar un paso sustantivo a la arena de lo electoral y competir con las reglas del sistema. Con un discurso desde fuera del sistema, competir con las reglas del sistema y ganar con las reglas del sistema. Cuando vos lo comparás con otras realidades, vos decís, bueno, tenemos que revisar entonces si existen ciertas condiciones germinales que se reproduzcan. Ningún proceso va a ser igual, ¿verdad? Vemos que en el caso de Ecuador, Pachacutic opta en su momento por hacer gobierno en alianza con Lucio Gutiérrez. Al año rompe. Pero bueno, eso fue una opción estratégica, fue una alianza, digamos, multipartidaria importante, ¿verdad? Y los efectos han sido para algunos negativos hasta la fecha. Exactamente, fue castigado, digamos, por sus opciones electorales, digamos. Entonces, cuando vos te venís a Guatemala, vos decís, bueno, ¿qué condiciones tiene el movimiento social o los movimientos sociales y populares? ¿Y qué capacidad de articulación tienen para generar un proyecto político alternativo? Esa es la primera pregunta que te tenés que hacer. Ya están, digamos, tienen grados de cohesión suficientes, capacidades de movilización suficientes para generar un proyecto electoral alternativo. Lo que decías, si tienen el músculo para poder competir y hacer las cosas. Esa es una pregunta que hay que contestar y que yo no la puedo contestar. Lo segundo es, ¿son portadores de un proyecto político tangible o son portadores de proyectos reivindicativos? No es lo mismo plantearte el ejercicio de ser movimiento social con una lógica de reivindicación de intereses y necesidades específicas, que plantearte como una opción viable de poder que tiene que articular un proyecto que sea gestionable desde el poder público. Son cosas diferentes. Por supuesto. No es la suma de reivindicaciones, es la articulación de un proyecto que recupera las demandas sociales acumuladas, las visiones políticas, estratégicas de los actores, etc. Y en ese contexto, ¿qué significa entonces el que seamos testigos del planteamiento de partidario Winac, por ejemplo, y luego de su alianza con la izquierda y una segunda candidatura de Rigoberta? Bueno, yo en lo personal estoy convencido de que es bueno, de que es para bien. Es para bien que haya candidatas y candidatos indígenas y que compitan.
no tanto por lo que algunos dicen a veces de manera un poco simplista, para que aprendan a jugar con las reglas. No es ese el concepto. Es que una candidata indígena visibiliza una realidad, una realidad, parte de la realidad. Una realidad. Por supuesto se puede debatir si representa toda la realidad indígena o no, o todas las realidades indígenas o no. Pero eso parte de una presunción que me parece que es incorrecta, y es que todos los indígenas tienen que pensar igual y todos tienen que estar unidos y ser hermaníticos. O sea, también hay diversidad, por supuesto, ¿verdad?, dentro de lo que son los movimientos y los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que la candidatura de doña Rigoberta es un avance. Creo que sea la segunda candidatura es un avance. Creo que carece hoy por hoy, según los datos de viabilidad electoral. Ese es un dato, es algo que hay que investigar alguna vez en Guatemala. ¿Por qué todo el periodo de transición ha sido un periodo sin que la izquierda haya tenido posibilidades de acceso? Posibilidades prácticas de acceso al poder. O sea, que haya conseguido desarrollar un volumen de base electoral suficiente como para ser competitivos incluso dentro del Congreso de la República. ¿Lo ves en el futuro? Puede ser, ¿verdad? Pero me parece que va a depender fundamentalmente de la capacidad de articulación con movimientos sociales. Es decir, el movimiento indígena no tendría más dificultades de ir solo que si va en alianzas, como nos lo demostró Evo. Correcto. Esa es mi impresión. Del Ecuador. Exacto, esa es mi impresión. Yo creo que hay que construir alianzas, y me parece que el esfuerzo del Frente Amplio, en ese sentido, es un esfuerzo positivo. Hay dos partidos, uno con cierta tradición, como la URNG, uno nuevo, aunque es una metamorfosis de otro partido que existió previamente, WINAC, como un partido, digamos, desde un segmento, digamos, de los pueblos indígenas, o un grupo de segmentos de los pueblos indígenas, y además la suma de algún movimiento social que decidió adherirse a eso, como experimento de construcción de una coalición, digamos, para competencia electoral. Me parece que es una experiencia que hay que valorar. Y creo que enriquece la campaña electoral, y me parece que al menos en forma le da un rostro mucho más democrático, mucho más incluyente. Elecciones que en los últimos tiempos, tanto la del 2003 como la del 2007, hemos tenido importante presencia internacional en términos de observación, y en este caso lo vemos en disminución. Desde hace 3 ejercicios tenemos la observación también con enfoque de pueblos indígenas en la misión indígena de observación electoral. Pero, ¿qué significa que tengamos cada vez menos observación internacional a los procesos electorales? Bueno, me parece que refleja dos cosas. Uno, la tendencia a generar la contracción de la ayuda internacional en nuestros países, en donde lo primero que se castiga son los ámbitos de la cooperación política, y dentro de la cooperación política lo que tiene que ver con la observación electoral. Sin lugar a dudas, la gran dificultad que ha habido para que haya más misiones de observación es que las instituciones no consiguieron los fondos, o tuvieron que priorizarlo dentro de fondos escasos, como en el caso de la Unión Europea, ir a otro país y no estar en Guatemala según su estructura, digamos, de prioridades políticas. Pero lo otro que refleja, que me parece que es lo más rico, lo más trascendente, porque es un fenómeno regional también en América Latina, es la cualificación creciente de los ciudadanos para hacer una observación que no solo es técnicamente válida, sino éticamente solvente. O sea, ustedes, los ciudadanos, desde la misión indígena, por ejemplo, claro, o desde opciones como Mirador Electoral, que ha hecho conteos rápidos, etcétera, han demostrado no solo capacidad técnica, equilibrio político, pero especialmente calidad ética. O sea, una gran ética como ciudadanos para decir: nosotros podemos ser jueces imparciales de este proceso, aportar información verificable, llegar a volúmenes de cubrimiento del territorio que ninguna misión internacional puede llegar, y además hacerlo a precios más bajos. No, y lo interesante de esto es que me parece que la sociedad guatemalteca se está preparando por sí misma a hacer las participaciones que, como lecciones importantes, ha venido a dejar la comunidad internacional en observaciones y procesos anteriores. ¿Hacia dónde vamos en términos de esos procesos de participación internacional? Si efectivamente vamos de menos a menos, ¿qué significa para el futuro? ¿Qué, en términos de desafíos como sociedad, tenemos que hacer más observación, consolidar los partidos políticos? ¿Es esa la ruta de cara al futuro? Sí. No, mira, vamos a eso. Yo creo que América Latina camina cada vez más rápido hacia sociedades que tienen capacidad de autorregularse, autoobservarse, autofiscalizarse, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. Creo que se ha enriquecido
el abanico de prácticas de participación política en torno a las elecciones y la observación es una. La educación cívica, que he visto varios esfuerzos, este mismo es una, ¿verdad? Los Que procesos de decimos con mucha información. satisfacción, primer programa de entrevistas, insistiendo en el tema de pueblos indígenas, levantándolo con alguna dificultad, pero va en esa línea que Así están es. mencionando. Entonces estamos cualificando las formas de participación política. ¿Dónde me parece que está el aspecto medular en el futuro del régimen político guatemalteco? En línea a lo que vos preguntás, mira, hay que hacer algo para generar condiciones de estabilidad e institucionalización en el sistema de partidos. Yo entiendo que no hay sistema de partidos que no refleje la sociedad en la que existe. Y que si el sistema de partidos en Guatemala es un sistema fragmentado, es porque vive en una sociedad fragmentada. Que el sistema tiene bajo nivel de institucionalización, es que bueno, en general tenemos problemas de estabilidad en el conjunto de los actores sociales del país. La fragmentación ha llegado a todos los ámbitos, digamos, de la sociedad, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, hay una dimensión en donde lo político tiene que ser ejemplo. Y yo creo que el gran desafío ahora, pasando las elecciones, es ver cómo se avanza en un acuerdo, pero no en un diálogo de esos eternos, ni en la firma de otro documento más, porque ya se han firmado muchos documentos, sino un acuerdo político tangible para hacer una reforma de profundidad. ¿Cómo hacemos un ejercicio de diálogo que sea diferente? Porque efectivamente hemos tenido dos cuestiones en los últimos años. Pactos que intentan ser pactos de diálogo nacional, hemos tenido ejercicios de diálogo gobierno-sociedad, cada gobierno que llega con su ejercicio de diálogo. ¿Qué hacemos diferente en el futuro que realmente nos permita hacer un salto? Mira, en términos de metodología no hay mucha variedad. La diferencia es que tienen que darse medidas de confianza. Yo creo que el primer movimiento, si esto fuera un juego de ajedrez, le toca digamos, a los partidos políticos, le toca a las élites políticas que van al gobierno y que van al Congreso. Creo que debe haber una respuesta rápida, debería haber un acuerdo muy rápido a nivel de Congreso para hacer avanzar 5 o 6 leyes estratégicas, 5 o 6 acuerdos en áreas concretas, medulares, desarrollo rural, por ejemplo, que ha sido dialogado 20 veces y consultado 50, ¿verdad? Una reforma, si se quiere, de cierto calado a la ley electoral y de partidos, que ya estaba además acordada desde el 2008 y que finalmente no fue aprobada. O sea, seleccionar 5 o 6 temas como para generar medidas de confianza, de manera que la siguiente vez que la élite política tome la decisión de invitar a la sociedad guatemalteca a sentarse a una mesa de diálogo y llegar a algún tipo de acuerdos, la sociedad organizada, entiéndase ONG, sector empresarial, movimientos sociales, movimientos populares, etcétera, tengan la confianza de que frente a ellos hay interlocutores que toman decisiones, que se ponen de acuerdo. Eso significa, y que traducen eso de alguna manera, en acuerdos. rescatar la concepción parlamentaria del Congreso de la República. Es decir, tiene que ser el espacio en donde los guatemaltecos en su conjunto tengamos que hablar de nuestros problemas y empezar a solucionarlos. Precisamente para seguir intentando solucionarlo a partir del diálogo y del debate, regresamos en un momento. Estamos en espacio público y en el último segmento de esta entrevista vamos a hablar de dos temas que se han vuelto significativos en términos de los procesos electorales. Estamos hablando del tema del poder local y la idea de reconocer como importante en los últimos años desde la cooperación internacional, desde gobierno, incluso desde las organizaciones sociales, la participación de la mujer, que ha sido un elemento fundamental de las iniciativas de mujeres. ¿Ha tenido resultados? Vemos en este proceso electoral que de alguna manera nos permite medir cada 4 años la evolución del tema. Efectivamente estamos viendo mejoras en la participación de mujeres, en la participación de mujeres indígenas especialmente, que es quizás el segmento de población más afectado de las limitaciones en la toma de decisiones políticas. ¿Qué vemos en Guatemala? Mira, yo te lo diría así, hay modificaciones importantes en la base en términos de ampliación de los volúmenes de participación, pero se mantiene el embudo en el acceso a cargos. Los datos en eso son importantes, ¿verdad? Tenemos alrededor de 160,000 mujeres, más mujeres que varones que solicitaron el DPI, el documento personal de identificación. Además tenemos un incremento en el padrón electoral importante, las mujeres representan el 50.7%.
en comparación con el año 2007 que representaban el 46% y pico, 46.5%. Esa menor inscripción en el padrón electoral en el 2007 significó además que las mujeres votaron un 5.5% menos que los hombres. Claro. Entonces, ahora al llenarse ese subregistro de mujeres, que era fundamentalmente, posiblemente de mujeres indígenas, que eran las que más problemas de documentación tenían, estaríamos ante la posibilidad de que se reviertan los niveles, de que se equilibren los niveles de participación electoral, asistencia a las urnas entre hombres y mujeres. Esa ampliación a la base, cuando vos la revisás en términos de, digamos, del nivel de acceso de las mujeres, por ejemplo, a los órganos electorales temporales, las juntas electorales departamentales municipales, no se refleja. Alrededor del 20% de los miembros de las juntas electorales son mujeres y el resto son hombres. Cuando analizás candidaturas a cargos de elección, más o menos el 15% son mujeres y el 85% son hombres. Pero cuando además aplicás, por ejemplo, en el análisis del Congreso, cuántas mujeres realmente están en posiciones elegibles. Por ejemplo, posiciones de ganar. Posiciones elegibles en el listado nacional, por ejemplo, vos te das cuenta que llegaríamos a un Congreso que podría tener entre 16 y 17 mujeres, una menos que las que hay en este momento. Entonces, una ampliación sostenida de los volúmenes de participación en la base, que no se refleja en la estructuración de los listados, ni en la asignación de las candidaturas, ni a nivel local, ni a nivel nacional. Un dato muy parecido al tema de participación de pueblos indígenas. Muy similar. Porque igual creemos que no va a pasar de 20 la cantidad de diputados indígenas en el nuevo Congreso, y sobre todo cuando hacemos el análisis del poder local, que ese es un tema que queremos asociar al de la participación de mujeres. ¿Por qué no ha habido un incremento significativo en las últimas 3 elecciones, o digamos superar el 50% de las municipalidades de mayoría de población indígena en manos indígenas? ¿Qué pasa en Guatemala en términos del poder local? Mira, a mí me parece que tiene que ver con 2 factores de funcionamiento del sistema de partidos. Uno es, hay que recordar que la ley electoral guatemalteca permite a los partidos políticos postular en todo el territorio, aunque no tengan organización en todo el territorio. Claro. Entonces, las decisiones sobre las candidaturas en los distintos territorios donde no tienen organización legal se toman a nivel central. Es un dato que es interesante. Muy ¿verdad? interesante. Entonces, por supuesto, no siempre la selección refleja la representación o las características de integración de la sociodemográficas, digamos, o socioculturales de una comunidad o de un municipio o de un departamento en específico. Y el segundo factor, que también tiene que ver con eso, tiene que ver con el financiamiento. Mira, es muy difícil que se dé una reversión de las condiciones de participación para mujeres y pueblos indígenas mientras el régimen de financiamiento sea prácticamente monodependiente en términos de campaña del capital privado. ¿Cuánto cuesta ser presidente en Guatemala, para poner un punto de referencia? Mira, difícil saberlo. Según el monitoreo del gasto de Acción Ciudadana hace 4 años, en publicidad electoral la proyección de los candidatos Pérez Molina y Colón Caballero fue de $20 millones en publicidad electoral. Falta proselitismo, organización, movilización. Y especialmente si lo vemos desde el ámbito local, toda la capacidad de operaciones que tiene que tener el candidato a alcalde y demás, eso es significativo. Vamos a terminar este programa con un tema que es precisamente uno de los 2 temas que mencionaste al inicio en términos de esa bipolaridad de las discusiones, precisamente el tema de seguridad y el tema de asuntos sociales. En el tema de seguridad, ¿qué características tiene este tema en el ámbito rural con el ámbito urbano? ¿Hay alguna diferencia en la situación de seguridad y en ambos puntos, en ambos sectores, en ambas realidades? Mira, a mí me parece que, Guatemala se caracteriza hoy por ser un país en donde el fenómeno de la violencia y de la inseguridad ya tiene cobertura nacional, para utilizarlo de una manera sencilla. Por supuesto, los niveles están más concentrados en las zonas urbanas que en las zonas rurales, pero entonces creo que tenemos que diferenciar el análisis en 2 perspectivas. Uno es los niveles de violencia social, entiéndase asesinatos, robos, extorsiones, etc. Posiblemente reflejen más un clima urbano que un clima rural, posiblemente, porque no hay estadísticas desagregadas por territorio tan consistentes como las que puede llevarse a nivel de instituciones nacionales.
Pero el tema en el interior es que es posiblemente donde podríamos estar más porosos a la penetración de formas de crimen organizado. O sea, aunque no siempre las cifras muestran en el interior que hay una situación de inseguridad profunda, los factores o las amenazas a la seguridad son distintas. Tienen que ver con control de territorios, con presencia de grupos locales del narco o con la movilización de actores extranacionales o internacionales tratando de tomar control del territorio. Me parece que no está suficientemente mapeado, pero es donde hay que poner el ojo en los próximos años. Y efectivamente es el tema de un debate de campaña significativo. ¿Eso significaría entonces que el discurso alrededor de la seguridad puede tener mayor coherencia con la realidad urbana y menos con la rural? Yo estoy convencido que sí. Cuando analizas las encuestas, no las coyunturales, las encuestas sobre el país en general, el principal problema nacional para los guatemaltecos es la seguridad. Pero cuando vos le preguntas cuál es su principal problema o el principal problema en su comunidad, la gente de las zonas rurales te dice empleo, pobreza, desnutrición, salud, educación. Pero son dos temas que de alguna manera, o tres temas, conviven. o todos los temas en los cuales empatan más con su cotidianidad, pero sienten una distancia entre los actores que van a convertirse en la clase política a partir del voto o a partir de su ganancia, y eso sigue generando un divorcio significativo entre nuestra realidad y las situaciones que nacen de los procesos de participación política. Esto va a cambiar en el futuro, tenemos unas posibilidades y esperanzas para el mañana, especialmente viniendo desde lo rural con esas nuevas iniciativas que muchas veces los jóvenes tienen. Bueno, yo creo que tenemos que creer que sí, Álvaro. Tenemos que tener fe de que la mejoría en la calidad de la ciudadanía y en los volúmenes de participación de la ciudadanía va a tener efectos benéficos inevitablemente en la calidad de la política y en la calidad de las instituciones. Y precisamente sí, con esa honestidad y con esa esperanza estamos ejerciendo y estamos ejecutando este proyecto de encuentro de verdades, de encuentros de posiciones alrededor del país, reconociéndonos como multiculturales, agradeciendo la oportunidad de tener este encuentro con ustedes en cada uno de espacio público. Soy Álvaro Pop y realmente ha sido una gran oportunidad de aprender, de dialogar y de aportar al país del futuro. Muchas gracias. Buenas noches.